Tras 3 horas de conversaciones con Francia, Alemania y otros representantes de la Unión Europea, Irán confirmó que analiza retomar el camino de la diplomacia para poner fin al conflicto con Israel. Sin embargo, condicionó las negociaciones y afirmó que esperan que Israel detenga su ofensiva. El gobierno de Donald Trump impuso este viernes nuevas sanciones contra factores claves del programa nuclear iraní. Además, diversas fuentes confirmaron que la Casa Blanca ha programado una sesión informativa clasificada para todos los senadores sobre el conflicto entre Israel e Irán para el próximo martes. La escalada entre Israel e Irán de las últimas horas ha alarmado a numerosos países a lo largo del mundo, desde Estados Unidos, miembros de la OTAN y potencias asiáticas. Diversas naciones han iniciado el cierre temporal de sus embajadas en la zona del conflicto. Una ex abogada del narcotraficante mexicano Joaquín Chapo Guzmán fue elegida jueza en una inédita elección por voto popular en México. Este viernes, con el objetivo de retomar el camino diplomático, en medio de la escalada de tensiones, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y sus homólogos de Francia, Alemania, Reino Unido y la Unión Europea se han reunido durante 3 horas en Ginebra para tratar de buscar una salida al conflicto entre Israel e Irán. Creemos que esta iniciativa diplomática debería allanar el camino para la negociación y hemos llegado a este punto tras una estrecha coordinación, como lo han hecho mis colegas, con nuestros socios estadounidenses e israelíes y con todos los países de la región. Toda la región se encuentra en una situación extremadamente crítica y nuestro esfuerzo común es evitar una mayor escalada y avanzar en las negociaciones. El buen resultado de hoy es que salimos de la sala con la impresión de que la parte iraní está fundamentalmente dispuesta a continuar las conversaciones sobre todos los temas importantes. Tras la reunión con los representantes europeos, Irán afirmó que está dispuesto a considerar la diplomacia una vez más para abordar las preocupaciones internacionales en relación con su programa nuclear, aunque condicionó que esto solo sucederá si existe el cese de la agresión por la parte de Israel. Les recuerdo que el programa nuclear iraní representa una amenaza directa para nuestros intereses de seguridad, ya que Irán está enriqueciendo uranio 10 veces más de lo permitido y tiene una reserva de uranio altamente enriquecido 30 veces mayor que la permitida. Solo la negociación puede permitirnos resolver colectivamente este importante problema de seguridad para Israel, con cuya seguridad estamos firmemente comprometidos para el Medio Oriente y para Europa. Solo la negociación puede permitirnos lograrlo, por lo tanto, es esencial que se reanude. En medio de los ataques de Israel contra Teherán, Irán informó que sus ciudadanos presentan una conectividad restringida a Internet, rozando un apagón. Según datos de NetBlocks, una organización no gubernamental que monitorea el Internet, la conectividad se desplomó hasta un 3% el miércoles por la tarde y se ha mantenido baja desde entonces. El gobierno iraní confirmó el viernes que ha restringido el acceso global a Internet en todo el país para que los sistemas de defensa puedan actuar contra los drones de Israel, cuando se cumple una semana de la ofensiva lanzada por el Estado judío. La portavoz del gobierno indicó que la decisión se tomó para rastrear e interceptar los drones israelíes, confirmando que el apagón en el que se encuentra el país desde el pasado miércoles ha sido ordenado por las autoridades y no como consecuencia de los ataques israelíes. La agencia de noticias EFE pudo comprobar que desde el miércoles por la tarde, los ciudadanos dejaron de poder conectarse a páginas fuera del país y las VPNs que se usan habitualmente para acceder a aplicaciones bloqueadas, como WhatsApp y Telegram, fueron bloqueadas igualmente. Irán ha experimentado cortes parciales de Internet desde que comenzaron los ataques israelíes, con el número de personas conectadas disminuyendo a medida que los residentes evacúan grandes ciudades como Teherán y negocios cierran. Irán cumple una semana siendo sometido a los bombardeos de las fuerzas israelíes, que desde el día 13 lanzaron un ataque a gran escala contra instalaciones del programa nuclear iraní, objetivos que tratan de destruir ante el temor de que Teherán consiga la bomba atómica, algo rechazado por las autoridades del régimen de los atolayás. El ejército de Israel ha atacado infraestructuras militares como sistemas de defensa aérea, almacenes de misiles y entre otros, así como plantas nucleares, pero también a altos cargos de la Guardia Revolucionaria iraní o científicos nucleares.
El gobierno de Donald Trump sancionó este viernes a varias empresas extranjeras, a un ciudadano chino y a un carguero para debilitar la capacidad militar de Irán en medio de la guerra que sostiene contra Israel. El Departamento del Tesoro declaró que las empresas y los ciudadanos sancionados suministraron a Irán maquinaria sensible e investigación que sustenta los programas de misiles balísticos, vehículos aéreos no tripulados y armas asimétricas del régimen. Estados Unidos está determinado a obstaculizar cualquier intento de Irán de adquirir tecnología, componentes y maquinaria de doble uso que sustentan los programas de misiles balísticos, vehículos aéreos no tripulados y armas asimétricas del régimen. Hemos sido claros, quienes faciliten estos planes rendirán cuentas, declaró el secretario del Tesoro Scott Bessent. El gobierno de Trump afirmó que el ciudadano chino Zhang Yanbang, capitán del Shun Kai-shing, estaba al tanto de la presencia de maquinaria militar en el buque que se dirigía a Irán. El Shun Kai-shing es un carguero identificado como bien bloqueado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Por otro lado, se pudo conocer que la administración republicana ha programado una sesión informativa clasificada para todos los senadores sobre el conflicto entre Israel e Irán para el próximo martes. Se espera que los informantes incluyan a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, el director de la CIA, John Ratcliffe, el subsecretario de Defensa, Steve Feinberg, el jefe de Estado Mayor Conjunto, general Dan Kane, y el subsecretario de Estado, Chris Landau. El Organismo Internacional de Energía Atómica alertó el viernes al Consejo de Seguridad de la ONU que un ataque contra la central de Bushehr en Irán podría causar una catástrofe nuclear. Países de la región se han puesto en contacto directo conmigo en las últimas horas para expresar su preocupación y quiero dejarlo absolutamente y completamente claro. En caso de un ataque a la planta de energía nuclear de Bushehr, un impacto directo podría resultar en una liberación muy alta de radiactividad al medio ambiente. Según el jefe de la OIEA, después de 8 días de ataques israelíes, en particular contra las infraestructuras nucleares iraníes, no se han registrado emisiones de radiaciones que afecten a la población, pero destacó que el peligro existe, en especial si se bombardea la central de Bushehr, ya que es una central nuclear en funcionamiento que alberga miles de kilos de material nuclear. Grossi pidió una solución diplomática para poner fin a los ataques de Israel contra Irán y aseguró que su agencia puede garantizar una estricta vigilancia en cualquier acuerdo para poner la tecnología nuclear iraní bajo control internacional. La escalada entre Israel e Irán y los constantes ataques de las últimas horas han alarmado a numerosos países a lo largo del mundo, desde Estados Unidos, miembros de la OTAN y potencias asiáticas. Diversas naciones han emprendido medidas fuertes para salvaguardar a sus ciudadanos presentes en la zona del conflicto. En el caso de China, Beijing ha evacuado a más de 1.600 trabajadores, estudiantes y turistas chinos de Irán, mientras que varios cientos de ciudadanos chinos han sido evacuados de Israel. Muchos chinos en Irán trabajan para empresas chinas que han invertido en el país petrolero, mientras que Japón ha evacuado alrededor de 90 ciudadanos japoneses y sus familias de Israel e Irán a países vecinos. El gobierno japonés planea una segunda ronda de evacuaciones en autobús desde Irán a partir de este sábado. Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, declaró que Australia suspendió las operaciones en su embajada en Teherán y ordenó la salida de todos los funcionarios y familiares australianos. El embajador de Australia en Irán permanecerá en la región, pero se instó a los ciudadanos a abandonar el país. Australia ha evacuado a un pequeño número de ciudadanos de Israel y alrededor de 1.500 australianos en Irán y otros 1.200 en Israel se han registrado para recibir asistencia.
De igual forma, 20 ciudadanos surcoreanos y sus familias iraníes fueron evacuados por tierra a Turkmenistán la noche del miércoles. Nueva Zelanda anunció que cerró temporalmente su embajada en Teherán a partir del jueves. Los neozelandeses que necesitaban asistencia consular fueron redirigidos a la embajada de Ankara en Turquía. En tanto, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, anunció que se organizaría un convoy para los ciudadanos franceses que salieran de Irán hacia las fronteras con Turquía o Armenia. La coyuntura hace pensar que miles de ciudadanos extranjeros seguirán abandonando el territorio israelí e iraní por miedo a una escalada aún mayor y más peligrosa en la región. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró el jueves en una entrevista con la emisora pública Kan que Israel está cambiando la faz del mundo con su guerra contra Irán. Estamos cambiando, y dije esto el segundo día de la guerra de Gaza. Dije que estamos cambiando el rostro de Medio Oriente, y ahora les digo a ustedes y también a nuestros espectadores, estamos cambiando la faz del mundo. 7 días después del inicio de la guerra contra Irán, Israel ha destruido más de la mitad de los lanzamisiles iraníes, aseguró Netanyahu, quien considera que Teherán plantea 2 amenazas existenciales a su país, la nuclear y la de los misiles balísticos. Netanyahu enfatizó que Israel es capaz de golpear todas las instalaciones nucleares de Irán, pero que toda ayuda es bienvenida para destruirlas, al referirse a la posible ayuda que Estados Unidos les pueda brindar. He determinado que lograremos todos nuestros objetivos, todas sus instalaciones nucleares. Tenemos el poder para hacerlo, pero es decisión del presidente Trump si quiere unirse o no. Él hará lo que sea bueno para Estados Unidos, y yo haré lo que sea bueno para el Estado de Israel. Los ataques israelíes han matado al menos a 224 personas en Irán desde el 13 de junio, según las últimas cifras oficiales. En Israel, los ataques iraníes con misiles y aviones no tripulados han matado a 25 personas, según el gobierno. Cuando se le preguntó cuánto duraría esta guerra, Netanyahu eludió la pregunta. El dirigente israelí también calificó de histórica su decisión de embarcar a su país en una guerra sin precedentes contra Irán. Según Netanyahu, David Ben-Gurión, fundador de Israel en 1948, tomó la decisión de crear el Estado, y él tomó la decisión de asegurar su existencia. Hoy, el Consejo de Derechos Humanos cede el escenario al ministro de Asuntos Exteriores del régimen radical iraní. El régimen iraní, que encarcela mujeres por su cabello, que ahorca a personas de LGTBQ y asesina a manifestantes que exigen libertad. En lugar de ceder la alfombra roja para un secuaz iraní, el Consejo de Derechos Humanos deberían empezar con un minuto de silencio por las víctimas de Irán. Es otra muestra de hipocresía y decadencia moral del Consejo de Derechos Humanos, que ha perdido por completo su propósito y constituye una flagrante traición a las víctimas de este régimen radical. Durante décadas, Irán ha sembrado el caos en Medio Oriente y más allá, ya sea por sí mismos o a través de sus aliados terroristas. La estrategia iraní se basa en desestabilizar toda la región para expandir su ideología extremista. Imaginen lo que haría Irán con un arma nuclear. El régimen iraní es una amenaza inminente para la existencia de Israel. A pesar de la desinformación difundida por el régimen iraní, Israel no ataca a los centros de población en Irán. Israel ha tomado medidas adicionales para prevenir daños a personas que no participan directamente en las hostilidades. En marcado contraste, el régimen iraní continúa atacando deliberadamente centros de población de Israel. Unos 450 misiles y cientos de vehículos aéreos no tripulados han causado más de 1.000 heridos civiles y 24 muertos, incluidos niños. Más de 6.500 personas han sido evacuadas de sus hogares y se ha informado de más de 25.000 daños a propiedades civiles a causa de los ataques. Nuestras instalaciones nucleares con fines pacíficos también han sido blanco de ataques a pesar de estar bajo la supervisión total de la OIEA y a pesar de que atacar dichas instalaciones está absolutamente prohibido por el derecho internacional. Los ataques de Israel a instalaciones nucleares constituyen graves crímenes de guerra, dado también el peligro de catástrofes ambientales y sanitarias como resultado de fugas radiológicas. Esta es una guerra injusta, impuesta a mi pueblo desde la madrugada del viernes 13 de junio, cuando Israel perpetró una combinación de operaciones ilegales y criminales contra personal militar fuera de servicio, profesores universitarios y ciudadanos comunes. Irán se defiende de una agresión brutal,
Tenemos el derecho, la tarea y la determinación de defender nuestra integridad territorial, soberanía internacional y seguridad con toda la fuerza. Este es nuestro derecho inherente, como también se reconoce claramente en el artículo 51 de la Carta. El mundo, todos los estados, todos los mecanismos y organizaciones de la ONU deben estar alarmados y actuar ahora para detener al agresor, acabar con la impunidad y exigir responsabilidades a los criminales por sus interminables atrocidades y crímenes en nuestra región. Cientos de simpatizantes del gobierno marcharon el jueves en Caracas para llamar a la paz en medio del conflicto entre Israel e Irán. Hoy, la gran mayoría de los países del mundo, hoy, así no digan nada, aplauden la soberana bofetada que le está dando Irán, que le está dando la República Islámica de Irán al perro rabioso de Israel. Durante un acto en Caracas, el presidente venezolano Nicolás Maduro pidió evitar una tercera guerra mundial nuclear como consecuencia del ataque aéreo masivo que Israel lanzó el 13 de junio contra la República Islámica, bajo la justificación de que está a punto de dotarse de la bomba atómica. La acometida desencadenó bombardeos en respuesta de Irán, aliado clave de Venezuela. Maduro también denunció que maniobras imperialistas buscan llevar al pueblo de Irán a una gran guerra nuclear. A la movilización en la capital venezolana se unieron el embajador de Irán en Venezuela, Ali Cheyini, y su homólogo palestino, Fadi Al-Saben. ¿Hasta cuándo? Es tiempo de rendir cuenta. Israel tiene que rendir cuenta por sus crímenes contra los pueblos árabes y musulmanes en Medio Oriente. Los ataques israelíes han dejado unos 224 muertos en Irán desde el 13 de junio, según las últimas cifras oficiales, mientras que en Israel bombardeos iraníes con misiles y aviones no tripulados han matado a 25 personas, según el gobierno. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el viernes una oportunidad a la paz ante el conflicto de Israel e Irán. A las partes en conflicto, las posibles partes en conflicto y al Consejo de Seguridad, como representante de la comunidad internacional, tengo un mensaje simple y claro. Denle una oportunidad a la paz. En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, Guterres advirtió que vamos camino del caos y explicó que una escalada del conflicto entre Israel e Irán podría incendiar el mundo sin que nadie lo controle. Insistió en el fin de los combates y volver a las negociaciones serias, actuar de manera responsable y conjunta para alejar a la región y al mundo del precipicio. Hay momentos en que las decisiones que tenemos ante nosotros no solo son trascendentales, sino que son decisivas. Momentos en que la dirección que tomemos determinará no solo el destino de las naciones, sino potencialmente nuestro futuro colectivo. Este es uno de esos momentos. Mientras tanto, en Ginebra empezó el diálogo sobre el programa nuclear de Irán entre el jefe de la diplomacia iraní y sus homólogos de la Unión Europea, Francia, Alemania y Reino Unido. Los europeos quieren aprovechar esta oportunidad para reactivar las conversaciones sobre el programa nuclear iraní y dar una oportunidad a la diplomacia en el 8º día de la guerra entre Irán e Israel. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump se ha dado 2 semanas para decidir sobre una posible intervención militar de Estados Unidos junto a Israel. El Tribunal Federal de Apelaciones extendió el jueves su bloqueo de la orden de un juez que dictaba al presidente Trump devolver el control de la Guardia Nacional de California al gobernador Gavin Newsom. La orden unánime de un panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el 9º circuito es una victoria para el presidente y permite el despliegue continuo de aproximadamente 4.000 tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles, donde han estado protegiendo la propiedad federal y a los agentes de inmigración de los Estados Unidos durante operaciones de cumplimiento. El presidente Trump invocó una ley conocida como Título 10 para convocar a la Guardia Nacional al servicio federal a principios de este mes, en respuesta a las manifestaciones contra las redadas migratorias realizadas en Los Ángeles. Desde entonces, aproximadamente 4.100 efectivos de la Guardia Nacional y 700 Marines estadounidenses en servicio activo se han desplegado en Los Ángeles.
En respuesta, el gobernador demócrata Gavin Newsom demandó al presidente de su decisión de federalizar la Guardia Nacional en California. En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump escribió gran victoria en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito sobre la facultad fundamental del presidente para llamar a la Guardia Nacional. Los jueces obviamente se dieron cuenta de que Gavin Newsom es incompetente y está mal preparado, pero esto es mucho más grave que Gavin, porque en todo Estados Unidos, si nuestras ciudades y nuestra gente necesitan protección, somos nosotros quienes se la brindaremos. Si la policía estatal y local no puede, por cualquier razón, cumplir con su tarea. Como se recuerda, habían pasado 60 años desde la última vez que un presidente envió a la Guardia Nacional sin una solicitud del gobierno estatal, según el Centro Brennan para la Justicia. El presidente Lyndon B. Johnson desplegó la Guardia en Alabama en 1965 para proteger una marcha por el derecho al voto. Trump afirmó en su memorando que las protestas en Los Ángeles amenazaban la seguridad de un centro federal de detención migratoria en la ciudad, así como otras propiedades gubernamentales. Las manifestaciones estallaron a principios de este mes en respuesta a las redadas migratorias en Los Ángeles que buscaban deportar masivamente a personas que se encuentran sin permiso en el país. Los diputados británicos aprobaron el viernes una ley para legalizar la muerte asistida para algunos pacientes en fase terminal. El texto, que ya había tenido un voto favorable de los diputados en una primera lectura en noviembre pasado, fue aprobado con 314 votos a favor y 291 en contra. Ahora deberá ser examinado por la Cámara de los Lores para su entrada en vigor. Me ha complacido trabajar con miembros de todas las partes del debate para asegurar que esta legislación sea algo de lo que el Parlamento pueda estar orgulloso. Un proyecto de ley coherente y viable que tiene un simple hilo conductor: la necesidad de corregir las profundas injusticias del statu quo y ofrecer una opción compasiva y segura a las personas con enfermedades terminales que desean tomarla. La votación fue seguida desde fuera del Parlamento por partidarios a favor y en contra de la norma. El texto aprobado permitiría el suicidio asistido a los pacientes en Inglaterra y Gales que se encuentren en fase terminal, con no más de 6 meses de esperanza de vida, y que sean capaces de tomar por sí mismos la sustancia que provoque su fallecimiento. La decisión final para autorizar la ayuda para morir estará en manos de 2 médicos y de un comité de expertos. Y los profesionales de la salud también tendrán derecho a negarse a participar en un suicidio asistido. Según una encuesta publicada el jueves por el Instituto YouGov, el 73% de los británicos apoya el texto tal como está redactado. Actualmente el suicidio asistido es ilegal en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte y conlleva una pena de 14 años de prisión por complicidad o incitación. La aprobación tiene lugar 10 años después de que otra propuesta sobre la muerte asistida fuera rechazada por la Cámara de los Comunes en 2015. Una ex abogada del narcotraficante mexicano Joaquín Chapo Guzmán fue elegida jueza en una inédita elección por voto popular en México. Silvia Delgado, de 51 años, recibió el jueves el certificado de reconocimiento que la habilita a encabezar uno de los juzgados penales de Chihuahua, en el norte del país. La candidatura a jueza de Delgado había sido una de las más cuestionadas, debido a que formó parte del equipo legal del Chapo Guzmán en Ciudad Juárez, donde el cofundador del cártel de Sinaloa estuvo detenido antes de ser extraditado a Estados Unidos en 2017. Algo de lo que ella se defiende. Yo no me arrepiento de haber representado a ninguno de mis clientes, a nadie. Yo he hecho mi trabajo con diligencia, nada más. Entonces, mi mensaje para siempre va a ser: voy a ser imparcial, espero me permitan servir. Con una muy baja participación, los mexicanos eligieron el 1 de junio a todos sus jueces en unos comicios únicos en el mundo promovidos por el gobierno como un remedio contra la corrupción y los privilegios en los tribunales, pero criticados por otros que plantean dudas sobre cómo queda la independencia de la justicia frente a los partidos políticos y el crimen organizado.
En total, los votantes mexicanos estaban convocados a elegir 881 jueces a nivel federal, incluidos los 9 miembros de la Corte Suprema y alrededor de 1.800 jueces en 19 de los 32 estados. Se prevén elecciones complementarias en 2027. La policía de Costa Rica investigaba el jueves el asesinato del oficial retirado del ejército de Nicaragua, el mayor Roberto Samcam, quien murió cuando desconocidos le dispararon en el condominio donde vivía en un suburbio de San José. Samcam, de 66 años, era un fuerte crítico del gobierno de los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa Rosario Murillo. Activistas y movimientos nicaragüenses en el exilio responsabilizan del ataque al gobierno de Ortega y Murillo. Según el sitio web de Noticias Confidencial, los asesinos entraron en la residencia de Samcam fingiendo que iban a entregarle un paquete, le dispararon 8 veces y huyeron en motocicleta. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció a Costa Rica apoyo para responsabilizar a los asesinos y a quienes están detrás de ellos, y se mostró conmocionado por el crimen en un mensaje en la red X. Samcam, que hablaba con frecuencia con los medios para denunciar al gobierno de Managua, vivía con su esposa en Costa Rica desde 2018. Ese año, masivas protestas contra el gobierno de Ortega fueron violentamente reprimidas, con saldo de más de 300 muertos, según la ONU. Las manifestaciones son consideradas por el gobierno de Managua como un intento de golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos, y cientos de miles de nicaragüenses tuvieron que exiliarse. El gobierno expulsó y despojó de la nacionalidad a unos 450. Muchos estuvieron presos acusados de traición a la patria. Ortega, un exguerrillero de 79 años que ha gobernado 3 veces y esta vez desde 2007, es señalado por sus críticos, gobiernos y organismos internacionales de ser un autócrata que aniquiló la tolerancia, libertades e independencia de poderes. Una reforma constitucional en febrero convirtió a Murillo en copresidenta y dio a la pareja poder absoluto en el país. Eric se degradó en la noche del jueves a un sistema de baja presión tras golpear durante la madrugada la costa sur del Pacífico mexicano como un poderoso huracán mayor, dejando una estela de daños a su paso. Comunidades costeras como Lagunas de Chacagua, en Oaxaca, con unos 2.800 habitantes, sufrieron directamente el embate del fenómeno, que destruyó los techos de palma de numerosas viviendas y comercios, además de dejar calles anegadas. Algo que nunca habíamos visto. Algo sobrenatural. Estamos todos, todo el pueblo está sin casa, sin ropa, no tenemos ayuda. En Guerrero y Oaxaca se cerraron las terminales aéreas y los puertos y se suspendieron clases y actividades no esenciales. El fenómeno desató fuertes precipitaciones, por lo que las autoridades mexicanas mantienen una alerta por potenciales deslaves e inundaciones. Al menos 2 personas murieron debido al ciclón. Un hombre falleció electrocutado cuando ayudaba en tareas de remoción de escombros en el estado de Oaxaca, y en el vecino Guerrero, un menor fue arrastrado por un arroyo cuando su madre, que lo llevaba en brazos, intentó cruzarlo. Eric tocó tierra como huracán categoría 3 en el estado de Oaxaca antes de desplazarse por Guerrero. Poco antes de impactar el Pacífico mexicano, el meteoro alcanzó la categoría 4. Por su ubicación geográfica, México sufre todos los años el embate de ciclones, normalmente entre mayo y noviembre.